Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Hoy vamos a traer un tema que los va a sorprender un poco, dado a las características del programa. Nos va a acompañar hoy Shizuko Kaneshiro, que es una japonesa que se vino a radicar en nuestro país en el año 59 y nos va a contar un poco de su historia, cómo vivió, cómo fue su llegada y cómo vivió el proceso de la dictadura en nuestro país, donde tuvo un primo que fue uno de los desaparecidos. La verdad son estas historias que uno siempre se está hablando, siempre está escuchando, pero escucharla desde la visión de uno de los protagonistas de la época te mueve de otra manera. Entre los varios desaparecidos argentinos estuvieron varios también de otras comunidades, entre ellos la comunidad japonesa. Así que hoy directamente los llevo con nuestra invitada para que vean el programa de hoy. Hola, mi nombre es Shizuko Kaneshiro y soy japonesa. Vine a la Argentina cuando tenía 2 años junto con toda mi familia y en barco. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano más chico y pasó todo su embarazo ahí arriba del barco. Bueno, mi mamá tenía una hermana, era melliza, con una hermana que ya estaba en la Argentina. Entonces ellos cuando vinieron fueron a parar a la casa del hermano de mi mamá, allá en la zona de Berisso. Berisso es un lugar muy fabril, es una zona fabril y de gente obrera. Mi tía que vivía en la zona de La Plata, que es una zona mucho más de gente mucho más adinerada. Y Ricardo, que es mi primo, el que desapareció durante la época del 70, él, por ejemplo, tenía una posición económica un poco más holgada que la nuestra. Ricardo, por ejemplo, era un chico, yo mucho no lo conocía a Ricardo, pero Ricardo, según comentan los amigos, era una persona muy dada, una persona muy buena y una persona que se comprometía con los compañeros y los chicos lo querían mucho. Ricardo hizo toda su secundaria en el Colegio San Luis de La Plata y jugaba al rugby y jugaba aparentemente muy bien, pese a que él era muy chiquito, muy peticito, parece ser que corría muy bien y entonces hacía muy buenas jugadas, hasta el extremo que él llegó a ser
capitán del equipo de rugby de La Plata, del Colegio San Luis. Ricardo después empieza a estudiar arquitectura y es cuando en la época del 70 desaparece. Yo me acuerdo de una anécdota, por ejemplo, cuando yo en esa época estudiaba odontología, había empezado a estudiar odontología, y entonces voy a la casa de mi prima, Elena, y la veo a ella que estaba planchando unas camisas. Entonces yo agarré y le pregunté a mi prima, ¿por qué estaba planchando las camisas de Ricardo a mano? Ella me decía que era, yo le decía, ¿por qué las planchas a mano? Porque no esperas a que prendan la máquina y después las planchas en la máquina. Ella me comentaba de que era porque después se las tenía que llevar a Ricardo en un lugar donde ellos habían convenido, porque Ricardo vivía escondiéndose, porque lo estaban persiguiendo los militares. Entonces él iba y se escondía. Entonces la llamaba por teléfono a Elena y le daba la ropa sucia, y entonces Elena se las lavaba y después, una vez que estaban limpias, se las llevaba. Y después se cansó Ricardo de andar escondiéndose de un lado para el otro y se quedó en la casa y se quedó a dormir ahí. Y es cuando después se lo llevan a Ricardo. Pero se lo llevaron de una forma muy cobarde, muy bruta, ¿no? Porque ellos entraron bien a la madrugada, cuando todo el mundo estaba durmiendo, golpearon la puerta, la rompieron directamente. Mi tía vivía en una de esas casas antiguas, esas que tienen esas puertas bien grandes y gruesas. Yo me acuerdo que en el medio había un patio que ellos lo habían convertido en lavadero y las habitaciones estaban en los costados. Ellas dormían en una de las habitaciones. Entonces, y Ricardo vivía, había una escalera que llevaba un altillo y Ricardo dormía ahí. Y entonces ellos rompen la puerta y entran. Entonces, claro, al escuchar el ruido de la puerta, mi prima se levantó y mi tía también, empezaban a mirar qué era lo que había pasado. Entonces ellos, a fuerza de armas, las obligan a ellas a meterse otra vez en la habitación y les dice que se queden ahí en la habitación y la cierren, porque si no las se van a matar a ella. Entonces y van hacia arriba, lo van a buscar a Ricardo, y entonces mi prima, por la celosía, ve que se lo llevan a Ricardo. Después ya no saben más nada. Y una semana después vuelven a venir los militares a la casa, desarman una de las máquinas de Tumblr, creo que era, y encuentran un mimeógrafo que tenía Ricardo escondido y libros. Y entonces me comentaba mi prima que mi tío le había dicho cómo le deben haber torturado a Ricardo para que diga que ahí estaban escondidas las cosas, ¿no? Y entonces después ahí pasó. Yo me acuerdo una anécdota, nunca me voy a olvidar, que justo cuando me entero que se lo llevan a Ricardo, yo estaba leyendo un libro, El Abadón, el exterminador de Sábato, y justo ahí, en ese libro, hablan también sobre los vuelos de la muerte. Justo. Eso no me lo olvido nunca, porque me pareció una casualidad impresionante. Después, unos días más tarde, yo voy otra vez a la casa de mi tía, porque como yo estudiaba en La Plata, estudiaba odontología, entonces estaba cerca. Entonces voy a ver a mi tía. Y yo me acuerdo que la encontré a mi tía en el comedor, con todas las ventanas y todas las persianas cerradas, y ella oscura, sentadita sola en un silloncito que había ahí en el costado. Entonces yo le preguntaba a mi tía, ¿por qué estaba oscura? ¿Por qué no prendía las luces? Y ella me dice, no, déjalas así, Siyu, déjalas así, me dice. Y agarra y me dice, Siyu, ¿vamos a Japón? Y yo le digo, sí, tía, cuando quieras, le digo. Y ella me dice, sí, pero vamos en barco, me dice. Total, ya no tengo apuro en llegar, me dice, ¿no? Era como si todo el mundo de mi tía se hubiese venido abajo con la desaparición de Ricardo. Bueno, y lo que me comentaba mi prima era que también algunos clientes de la tintorería, un cliente le había dicho a mi tía, no se preocupe, que su hijo está bien, decía, está en un campo donde le están enseñando montones de cosas, tocan la guitarra y todo lo demás, no se preocupe que en cualquier momento vuelve. Más o menos para fiestas patrias o cosas así va a volver.
Entonces mi tía se lo creyó y en todas esas fiestas patrias y cosas así, ella lo estaba esperando a Ricardo, siempre estaba con la esperanza de que lo iban a soltar, hasta que se dio cuenta de que nunca más lo iban a soltar. Mi prima me contaba de que una vez la llevó a mi tía a una de las rondas de Plaza de Mayo que estaban allá en La Plata. Y ella fue, mi tía, con la intención de ir a repudiar a los militares y de matarlos directamente. Cuando vio que las madres lo único que hacían era dar vuelta a la plaza, ya no quiso ir más. Dijo, no, esto es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que mi tía era una persona con mucho carácter, muy aguerrida. Ella había sufrido en Japón la pérdida del marido en la guerra y de la hija también, en la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y después que se lo llevaran al hijo, era para ella, la había matado directamente, todo eso. Y yo me acuerdo que allá en Japón, me contaba mi mamá que mi tía, por ejemplo, después de la guerra, cuando había venido la ocupación de los norteamericanos, iban a la casa de mi mamá a comer, ¿no? Había uno que iba para comer y qué sé yo. Y puso el rifle en la pared y se puso a comer. Y mi tía, como era de carácter muy fuerte, agarró el rifle, le apuntó al soldado y le dijo, ahora como vos me mataste a mi marido, yo te voy a matar a vos, le dijo. Y el otro se asustó. Y por supuesto que mi tía no lo mató, se mató de risa, dejó la pistola y se fue. Pero ese carácter tenía mi tía, era muy fuerte. Pero después de lo que le pasó a Ricardo, ya después se vino para abajo. Bueno, después empezaron todo el periplo que hizo mi prima para tratar de encontrarlo, habeas corpus, todo eso. Y me comentaba mi prima de que a ella lo que le daba bronca, por ejemplo, es que en el Mundial del 78 vino acá la gente de la OEA. Y entonces todas las madres, toda la gente detenida, gente desaparecida, fue a prestar declaraciones y a dar testimonio sobre lo que había pasado en esa época. Entonces mi prima Elena se encontraba entre esa gente y estaban haciendo la cola afuera. Y a ella lo que más le daba bronca era que pasaban los colectivos que decían Argentina son derechos y humanos. Y para ella, Argentina no eran derechos y humanos, se lo habían llevado al hermano. Era como una especie de tomadura de pelo para ella. Entonces, pero después siguieron los periplos y siguió tratando de buscar al hermano, tratando de ver dónde estaba. Y mientras que ella buscaba también al hermano de ella, hizo todos los papeles por Carlos Ishikawa, que es otro de los integrantes de los desaparecidos japoneses que vivía en La Plata. El caso de Carlos Ishikawa es medio raro, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque a Carlos Ishikawa se lo llevan también de la casa y comentaban de que después tiempo después vino los militares con un camioncito para llevarse todo lo que tenía Carlitos Ishikawa arriba en la pieza, o sea que le robaron todo. Incluso dice que le quisieron robar un Peugeot 504 que tenía nuevo. Y el padre, Ciñe, lo único que pedía que le devolvieran al hijo. Él suplicaba por su hijo. Después Ciñe, el pobre, quedó muy mal y se fue para Japón y ya nunca más volvió. El tema de los desaparecidos japoneses, si bien es yo creo que la dictadura militar no hizo distinciones entre japoneses, judíos y todo, se llevó a todo el mundo. La cuestión era borrar del mapa a toda esa persona que le preocupase realmente la Argentina, ¿no es cierto? Porque eliminar del mapa a todas esas personas que quisiesen la independencia de un país soberano. Los desaparecidos peleaban directamente por una Argentina mejor, por una Argentina que no fuese ni colonialista, ni fuese dominada por los Estados Unidos, ni por nadie. Y sin embargo, las personas que se quedaron, los militares y todas las personas, incluso la gente de este gobierno, lo que quieren es ser colonia. No dejan de que las personas puedan crecer.
Los desaparecidos pelearon por otro tipo de cosas, por los derechos del obrero, lucharon por los derechos de la gente que menos tenía. Incluso hay muchos chicos que también desaparecieron solamente por el hecho de estar peleando por un boleto escolar que les servía para la gente que menos pudiente, que les servía para la gente de clase media baja, porque ellos no se pueden dar el lujo de pagarse un boleto caro. Y sin embargo, este gobierno lo que está haciendo es aumentando tarifas, aumentando todo, cosa de que el pobre siga siendo cada vez más pobre. Y si no lo podés pagar, jorobate. Ese es el criterio. Y a mí me da la sensación de que estamos volviendo otra vez a esa época, a la época de los desaparecidos. Y lo que a mí, por ejemplo, me da miedo también es que en esta época hayan desaparecido. Pero yo creo que esta época es diferente. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente y la gente ya está más preparada como para combatir ese tipo de cosas. Estamos, creo que, un poco más solidarios en ese sentido. No sé, el caso de los desaparecidos japoneses son 16 familias. Sabemos que hay muchas más familias, pero lo que pasa es que no dicen nada. No cuentan porque tienen miedo o porque, no sé, consideran de que no deberían meterse en política. Mi mamá, por ejemplo, cuando ella se entera, por ejemplo, que voy a las marchas o hablo con gente que tiene desaparecidos o cosas así, ella siempre lo que dice es: ¿para qué vas? Dice, ¿para qué te metes? Dice, este país nos acogió, nosotros tenemos que estar agradecidos y tenemos que estar tranquilos. Y yo creo que no. Los desaparecidos japoneses, ellos se integraron tanto a la Argentina que dentro de todo se comprometieron con la política argentina también. No solamente trabajaron, sino que también se comprometieron dentro de la política. Y eso a mí me parece que está bien porque es una manera de integración. Si uno está viviendo en un país, tiene que integrarse a ese país. No puede ser de que no participe. No es solamente ir y votar. Está bien, vos votaste, pero si te equivocaste, si la persona que está arriba no cumple con lo que te prometió cuando vos votaste, es justo que vos vayas y le reclames. Entonces, y yo creo que el compromiso de ellos era bueno, es decir, era válido. Hay otros, por ejemplo, Oscar Oshiro, que era abogado, a él se lo llevaron simplemente por estar defendiendo trabajadores que trabajaban en la fábrica de Martínez de Hoz. Entonces, y a mí me parece re injusto que se lo hayan llevado simplemente por defender los derechos que a uno le corresponden, ¿no? Derechos de los trabajadores. Esa época fue bastante embromada porque se llevaban a cualquiera, e incluso por el hecho de ser comunista también desaparecía. Hay mucha gente que dice que por algo se lo llevaron. Ellos lo dicen en forma peyorativa. Y yo digo, sí, es verdad, por algo se lo llevaron, porque eran gente importante, es decir, gente valedera, gente que luchaba por nosotros, gente que luchaba por nuestros derechos, es decir, no eran cualquiera. Y en cambio ellos lo dicen en forma peyorativa, como diciendo, se lo llevaron porque ponían bombas o porque estaban haciendo cosas que no debían. No todos ponían bombas, es decir, mi primo no ponía bombas y la gran mayoría de los japoneses que desaparecieron tampoco ponían bombas. El único pecado que cometieron fue defender sus derechos, defender los derechos de ellos y el derecho de los trabajadores. Una de las cosas que decía Gusiquem, ¿cómo se llama? Julio Gusiquem. No, Julio no. Bueno, se me fue de la mente. Era porque el padre tenía quinta y tenía empleados dentro de la quinta. Y entonces él decía, vos papá no los podés tratar así como si fuesen esclavos, decía. Tenés que tratarlos bien, decía, darles comodidades y tratarlos bien. O sea, que él estaba dentro de todo defendiendo los derechos de los trabajadores que él tenía, él como patrón. No estaba haciendo ni poniendo bombas ni matando gente.
y igual se los llevaron. Gente que también trabajaba en fábricas, fueron llevados y torturados y muertos. Ahí dentro de la colectividad japonesa, por suerte, se pudieron recuperar 2 cuerpos, el de Julio Gusiquem y el del otro Gusiquem. Que yo digo por suerte porque para los japoneses es muy importante haber recuperado los restos. Yo me acuerdo que fui al funeral de la mamá de Hugo, que es uno de los que recuperó el cuerpo del hermano. Y la hermana me comentaba, por lo menos mi mamá se murió tranquila porque dice, recuperó los restos de nuestro hermano, decía, de Julio. Dice, porque para ellos es muy importante saber dónde están los restos y poder honrar a sus muertos. Ellos tienen una especie de altar. Nosotros los japoneses tenemos un altar donde ponemos la foto de todos nuestros muertos. Mi tía, por ejemplo, no pudo poner la foto de Ricardo, pero Gusiquem sí. Y eso es importante. Por eso nosotros estamos peleando, porque nosotros queremos recuperar los restos de nuestros desaparecidos. Voy a leer los nombres de cada uno de ellos, si puedo, pues no me los acuerdo todos. Entonces voy a leer los desaparecidos. Juan Alberto Asato, Katsuya Kachohiga, Juan Takara, Jorge Eduardo Oshiro, Juan Alberto Cardoso, Carlos Aníbal Nakandakari, Amelia Ana Higa, Juan Carlos Higa, Carlos Eduardo Ishikawa, Emilio Yoshimida, Norma Inés Natsuyama, Julio Eduardo Gusiquem, Ricardo Dakuyaku, Jorge Nakamura, Carlos Horacio Gusiquem, Oscar Takashi Oshiro y Luis Esteban Matsuyama. Una de las cosas que iba a decir, cuando desaparecieron, mi tía fue junto con mi papá a la embajada de Japón para ver si la embajada, a través de la embajada japonesa podían hacer algo con el gobierno. Y sin embargo lo que le respondieron a ellos y lo que le respondieron a muchos de los familiares también es que ellos no podían comprometerse con una cosa que había pasado en un país que era independiente, ¿no? Y que los desaparecidos eran argentinos y entonces ellos no se iban a meter. Pero aquí de que uno de ellos eran japonés y no era argentino, Higa, y sin embargo por él tampoco hicieron nada. Oscar Oshiro hizo, él estaba haciendo trámites como para expatriarse al Uruguay a través de la embajada uruguaya y a través de ellos iba a poder irse, pero él eligió quedarse acá y por eso desapareció también. Contarse podrían contar muchas historias porque son 16 y tal vez muchos más desaparecidos, pero yo cuento hasta acá. Después, si hay otra entrevista, entrevistarán a otras personas. Otra de las cosas que iba a decir, nosotros tenemos una agrupación que es la de familiares de desaparecidos de la colectividad japonesa. Impulsados por Nora Cortiñas, cuando fue el aniversario de los 25 años de las marchas, que hacemos los 24 de marzo, hicimos una bandera con la foto de todos los desaparecidos japoneses. Y eso estuvo muy bueno. ¿Por qué? Porque a través de esa bandera que nosotros estábamos marchando, se acercaron a nosotros muchas personas y empezaron a decirnos, ay, yo conocí a yo conocí al otro. Y entonces a través de eso pudimos conectarnos con otras personas que habían conocido a nuestros familiares. Y otra de las cosas que también era importante son los juicios que se están haciendo, porque a través de los juicios por la verdad y la justicia, hay gente que
empezó a decir que habían visto a familiares nuestros en tales centros de detenciones o cosas así. Entonces nosotros vamos sabiendo que en determinados centros de detención, por ejemplo, Ricardo estuvo en la Cacha o en el banco. En el banco estuvo uno de los Busiquem, porque dicen que se murió de meningitis, y ese fue Busiquem. En cambio, a Ricardo dice que lo vieron en el centro de detención de la Cacha. Entonces, a través de eso uno puede ir más o menos juntando, armando la historia y qué es lo que le pasó a ellos. Después, Andrés Asato se hizo una película sobre los desaparecidos japoneses que lo hizo Karina, que dice que vio la bandera que nosotros llevábamos y dijo, ahí puede ser que haya una historia. Y entonces a través de eso se contactó con nosotros y empezó a armar la historia nuestra. Y Andrés Asato ya había empezado a hacer un libro, que es este libro, que es No sabíamos que somos semilla, y a través de este libro nosotros también mantenemos la memoria de nuestros desaparecidos, ¿no? Porque en esta historia se cuenta la vida de ellos, es decir, cómo eran ellos como personas, porque realmente ellos eran personas, no como muchos dicen que eran guerrilleros o cosas así. Ellos eran antes que nada personas, y personas que luchaban por un ideal. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, les pedimos que colaboren con nosotros suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Asia TV Cultura, y pidiendo a sus amigos que hagan lo mismo. Es la mejor forma de que podamos dar una mayor difusión a nuestro programa y que podamos mantenernos en el aire. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Asia, Lejano Oriente.